Espero que traigas tu libreta para estar anotando. Si no, puedes estar anotando en tu celular. Y vamos a comenzar con esta oración. Gracias, Padre Celestial, porque nos oyes, nos escuchas y nos amas. Que tu palabra sea la que nos guíe siempre. En tu palabra nos movemos, en tu palabra estamos. Que tu palabra sea la verdad que nos guíe, más allá de lo que pensamos, sentimos o hasta percibimos. Que tu palabra sea más firme que cualquier otra cosa, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Estamos en el año 2026 y como iglesia, el lugar de los hijos, hemos orado para seguir en este quinto mes del año, hablar sobre pertenencia y herencia. ¿Qué nos pertenece y qué heredamos de acuerdo a las Escrituras como hijos e hijas de Dios? Bienvenidas, bienvenidos, y en este espacio y quienes van a escuchar el audio puedan saber que somos amados por Cristo Jesús, pero también tenemos palabra de Dios que podamos ir trabajando. Hoy quiero hablarte de lo siguiente. Seguimos hablando todo el mes de abril y mayo sobre misiones, sobre evangelismo, y nosotros vamos a estar hablando esto en lo particular, sobre el evangelio, el gran mandato, la gran comisión. Si tú estás anotando, así se llama la plática, la gran comisión. La gran comisión va a estar dividida en otras 3 pláticas. Esta es la primera, la gran comisión. Algunos le llaman la gran omisión, por lo siguiente. Estoy puchando. A ver si funciona, sí. Así, la gran omisión del botón. Empiezo con esta primera frase. Es muy real, muy buena y no viene en la Biblia, pero nos puede ayudar a aclarar lo que viene a continuación. Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Lo repito, cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen más fáciles. Si tú y yo no tenemos nuestras prioridades claras, hacemos un poco de todo y tomamos malas decisiones. ¿A alguien le ha pasado? Y suena el teléfono, pero te tienes que bañar, pero se está tirando el agua, pero de repente está ladrando el perro y el niño también está gritando y de repente te están tocando la puerta y no sabes qué hacer. ¿Te ha pasado que estás haciendo esto y haces lo otro y a qué venía y voy a hacer esto y empiezas a hacer cosas a mitad y hay cosas que no terminas? Muchos de los problemas que tenemos es porque no hemos aclarado nuestras prioridades. ¿Te ha pasado que te paras temprano y de repente haces todas tus cosas y se te olvidó platicar con Dios? Y decimos, no, pues primero Dios y Dios es mi prioridad. Dios dice, ¿en serio? Pues no hemos hablado, ¿no? Ni siquiera, ay, se me olvidó hablar con Dios, se me olvidó orar. Las prioridades, cuando las establecemos, nos pueden ayudar a que todas las decisiones puedan ser mucho más fáciles. Y creemos que nuestra prioridad número 1 es Dios. ¿Sí o no? En el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Cuántos para ustedes su prioridad es Dios? Entonces, si nuestra prioridad es Dios y buscamos primeramente Dios y su reino, todas las demás cosas se añaden. Sin embargo, ¿cómo mostramos que Dios es nuestra prioridad? Teniendo tiempo con Él, orando, leyendo, metiéndonos en las cosas de Dios. Ojo, a veces la iglesia no son las cosas de Dios. Es Dios primero tu relación personal con Él. Y que tú puedas tener palabra de Dios para lo que venga y acontezca alrededor. Y la dinámica de establecer coinonía, espacio en la iglesia, no solo el domingo, sino todo momento, en todo tiempo, eso es parte. Después dice después del gran mandamiento viene un mandamiento similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos está estableciendo la siguiente prioridad. La siguiente persona a quien hay que cuidar y trabajar es, según ese mandato, a uno mismo.
No puedes dar algo que no tienes. No puedes amar a tu prójimo si no te has amado a ti mismo. Si tú no has cuidado de quitarte la paja de tu ojo, no puedes ayudar a tu prójimo a quitarse la paja que tiene. Si no te quitas la viga, va a ser difícil que puedas ayudar con la paja del ojo ajeno. Tenemos que aprender a cuidarnos, se llama autocuidado, ¿no? Y es parte, ya que si tú eres un papá y una mamá con una salud mental, entonces vas a poder ayudar a tus hijos. Pero si tú dices, cálmate, cálmate, hijo, te estoy ayudando, eres mi prioridad, ¿creen que se va a calmar el hijo, la hija o la persona? No, uno primero se calma y después brinda esa calma, esa paz hacia los demás. La misma consolación con la que somos consolados la brindamos a otros. La parte de Dios, después uno, ya después el prójimo. Y el prójimo ya es esposa, esposo, padre, madre, hijos. Aquí ya viene ya el prójimo y trabajar con ello. Bueno, y podemos seguir hablando de las prioridades. Pero para Dios, si tú y yo, Él es nuestra prioridad, no basta con venir aquí a la iglesia, tenemos que aprender a trabajar sobre esto. Y por eso quiero platicarles de el dueño y el jardinero. Había un dueño de una casa muy grande con esos jardines de tipo pedregal. ¿Cuántos han ido a una casa del pedregal es más jardín que casa? ¡Ay, qué padre! Y huele ahí las flores, las plantas. Este dueño de casa necesitaba un encargado. Necesitaba que alguien le ayudara con el jardín. Estaba muy bello su jardín. ¿Cuántos se han dedicado horas a plantar, cuidar su jardín, cortar y que no se me sequen y que no se me mueran aunque sean de plástico? Este dueño quería que su jardín embelleciera y entonces buscó a un jardinero, ¿no? Encontrar un buen jardinero, alguien que tenga buena mano para las plantas. ¿Saben qué es un reto? ¿Conocen a alguien que sea bueno para las plantas? Que diga, ¿sabes qué? Es mayo y todavía tiene sus nochebuenas de hace 3 años. Wow. Oye, hasta los que cortan cabello, ¿saben que hay gente que tiene como buena mano para el cabello? Así cortó y me volvió a crecer. Pues el dueño buscó un jardinero y le dijo, ¿sabes qué? Te encargo, te encomiendo que cuides mi jardín. Yo saldré y te pido que guardes mi jardín, que florezcan, que hagas lo necesario. Te doy todo lo que necesites para que mi jardín quede precioso. Tengo encargados para la casa, pero el jardín te lo encargo a ti. Y el jardinero pues dijo, ok, quedaron en ese acuerdo. Se retira el dueño de la casa y el jardinero empieza a ver el pasto, empieza a cuidar, cultivar, limpiar, cortar, podar. Pero de repente se va dando cuenta que en el camino del jardín había temas sobre la puerta principal y decía, hoy ya quité la yebra que no sirve, pero le voy a arreglar un poquito la puerta. De repente empezó a ver que había unas ventanas que estaban sucias. Dice, pues voy a embellecer, ya que están aquí las flores, voy a embellecer las ventanas limpiándolas. De repente vio que estaba destruida una parte trasera de la casa y dice, pues bueno, ya que estoy aquí, lo empiezo a hacer. Y empezó a hacer actividades de la casa del dueño, ¿no? Y empezó a decir, bueno, ya que sé un poquito de pintura, pues voy a embellecer, ¿no? Se entretuvo tanto en esas cosas que de repente llega el dueño de la casa y dice, jardinero, ¿cómo estás? Y lo vio haciendo otras cosas de la casa. Dice, ¿terminaste con lo del jardín? Dice, no, pero le estoy arreglando estas cosas de la casa. Y el dueño dice, pero yo nada más te encargué lo del jardín. Tengo personas específicas para la casa y yo quería que lo embellecieras para cuando yo llegara, porque tengo algo, una actividad. Y el jardinero dijo, pues bueno, yo pensé que le iba a gustar y le iba a agradar eso. No, solamente te pedí el jardín. Te voy a decir algo, Dios nada más nos pidió una cosa. Y de repente como creyentes hacemos muchas cosas que Dios no nos pidió. Te lo voy a decir con todo amor y todo respeto. De repente en nuestra dinámica como creyentes hacemos muchas actividades como cristianos, ¿no? Y salimos y hacemos y tenemos actividades de jóvenes, adultos, hombres. No está mal. Pero si esas actividades no nos llevan a lo único que nos pidió Jesús, cuando Él venga como el dueño de la casa y diga, yo solamente te pedí esto, y particularmente a los de esta casa, al lugar de los hijos, ustedes tuvieron abril y mayo para aprenderse esta gran indicación que se le conoce como la gran comisión.
este mandato de hacer discípulos. Es lo único que te pedí. Dios, pero hicimos reuniones. Dios, pues me puse a orar y ayunar. Sí, eso es parte de amarme y de tener una relación. Pero yo solamente te pedí que hicieras discípulos, que los bautizaras y les enseñaras. ¿Cuántas veces bautizaste? No, pues eso era labor del pastor. No viene ningún versículo en la Biblia que el pastor es el que bautiza. Dice, todo discípulo hace discípulos, ¿no? Los discípulos hacen discípulos y por tanto enseñan y bautizan. Nosotros lo creemos. Por eso decimos que si tus hijos son tus discípulos, que claro que sí, pues tú los guíes a Jesús y nos digas, oye, se va a bautizar y ya tiene la convicción, y bajes con nosotros a las aguas y pum, tú digas, es mi hijo y mi hija y está conociendo de Jesús y yo le estoy llevando a las aguas, va a seguir aprendiendo de mí. Primeramente es mi primer discípulo, mi primer discípula. El problema es que si nuestras prioridades no están claras, las decisiones que tomemos no van a ser las mejores. Y la casa probablemente sí requiere arreglos, pero no nos corresponde. Estamos haciendo otras cosas que no nos corresponden. El mundo necesita de Jesús y nosotros necesitamos llevar a Jesús al mundo. Vamos a ver dos pasajes en la Biblia donde nos pide que lo podamos hacer. Por eso es importante hacer caso al gran mandamiento, que es amar a Dios, pero también a la gran ordenanza o al gran mandato, que es predicar, evangelizar y hacer discípulos. Recuerda, el evangelio no es una sugerencia. Si tú estás anotando ahí, el evangelio no es una sugerencia. El evangelio es una comisión urgente. Es una comisión urgente, es algo que tenemos que hacer con urgencia. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí en la tierra. No sabemos cuándo venga el Señor. Lo que sí sabemos es de que hay gente que necesita urgentemente del Señor. Y el evangelio no es una sugerencia, es una comisión urgente y es algo que tenemos que hacer. Es una comisión que todos nos corresponde. Si tú eres creyente en Cristo Jesús, a ti y a mí nos corresponde evangelizar. Y es lo que vamos a estar viendo a continuación. Me estoy adaptando a este aparatito muy bonito. ¿Qué aprenderá la iglesia con las siguientes pláticas que vamos a dar? 1. Recordar el mandato de evangelizar y hacer discípulos que Jesús nos dejó. ¿Por qué recordarlo? Porque ser cristiano no solamente es reunirnos en domingo. Si no estamos haciendo discípulos, se vuelve vana nuestra fe. Les voy a recordar, les voy a estar animando. Lo que están haciendo nuestros amigos misioneros es predicar el evangelio. Nosotros tenemos que predicar el evangelio sea como sea. Pero también queremos que podamos comprender la urgencia de ser discípulos a la manera de Jesús. Hay una urgencia de poder hacer discípulos a la manera de Jesús. A ti y a mí nos corresponde, a los maestros de enseñanza infantil, a los de alabanza, a los que no están en algún área de servicio, a todos nos corresponde urgentemente hacer discípulos. La pregunta no es cuánto tiempo de cristiano tuvimos, cuánto supimos, cuántas iglesias fuimos, qué cosas hicimos, sino realmente ¿hicieron discípulos? Cuando hacemos discípulos, entonces ya sabemos orar, aprendemos a ayunar, tenemos la cena del Señor, somos bautizados, pero la idea es hacer discípulos. Ojo, hacer discípulos es diferente a ser fans de Jesús. En la iglesia hay fans de Jesús. Me gusta Jesús, me gusta lo que hace, hasta le alabo, pero no soy su discípulo. ¿Y cuántos saben eso? Puedes estar viniendo a la iglesia y no haber caminado con Jesús. Bueno, es más, sí voy a decir esto. Puedes caminar con Jesús y no ser su discípulo, y eso nos lo demuestra con Judas. Puedes venir a la iglesia y no tener un compromiso con Jesús y no amarle. Sí aprender de Él, sí conocer de Él, sí administrar las cosas que Él te ha dado, pero no ser una persona comprometida a tal grado de dar tu vida por Jesús. Y ese es un tema fuerte en esta iglesia y en cualquier iglesia. Y lo hemos hablado anteriormente. Hay creyentes, hay fans, hay discípulos. Hay un nivel intermedio, hay siervos, gente que sí está comprometida, que busca a Dios.
pero sirve, pero no es discípulo. Y eso es fuerte. ¿Se acuerdan que hablábamos eso el domingo pasado? Sobre la parábola de las minas. Hay gente que es servidora de Dios en una iglesia, pero no es su discípulo. Y eso es fuerte. Es la gente que más se tiende a dañar. Si tú has vivido como servidor, has dado tu poder, fuerza para la causa, y de repente te sientes lastimado o lastimado por la iglesia, la estructura, los líderes, los pastores, etcétera, y te alejas de Dios o no das una continuidad, el problema no está en el servicio, está en que te estás viendo todavía como siervo y no como un hijo discípulo, ¿no? Y Jesús nos mandó a ser discípulos. Lo último que vamos a estar viendo es que podamos desarrollar una mentalidad y una cultura tanto individual y en comunidad para obedecer el mandato divino. Por eso les estamos diciendo, hagan discípulos. Por eso les decimos, oye, mira, lee el plan bíblico con nosotros, pero también les pedimos, ¿quieres hacer un plan bíblico individual? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cómo Karen y yo te podemos pastorear para que tú hagas discípulos? Aún si tú dices, yo no he tenido esa plática con Chucho y Karen, acércate, hacemos una cita y cómo podemos ayudarte a pastorearte y que tú hagas discípulos y que estos discípulos hagan discípulos. Vamos a seguir aprendiendo sobre el discipulado. Es la única forma que la iglesia crece saludablemente y en número también, haciendo discípulos, para que cuando venga una situación fuerte como la persecución, otro COVID, una situación donde nos obliguen a estar encerrados en casa, aquí se verán quiénes somos discípulos. Los creyentes se enfriarán, los servidores se enfadarán porque no está su lugar de servicio. Los discípulos dicen, no me detengo, porque el reino de los cielos no se detiene, y eso es algo en lo particular. Si no hablamos de Cristo, el mundo seguirá escuchando mucho ruido. Si no hablamos de Cristo, que es evangelizar, el mundo va a escuchar mucho ruido. Y ahorita hay mucho ruido. Ruido de la FIFA, ruido de que de repente no, los cristianos no sirven, no se unen. Hay mucho ruido en lugar de evangelizar. Necesitamos estar evangelizando. Vamos a estar hablando de qué es el evangelio. Solamente te voy a decir lo siguiente como un preámbulo. Evangelizar no es convencer a la gente, es testificar con poder y autoridad. Repito, evangelizar no es convencer a la gente, decir ten el folleto y ve a la iglesia y ya, no. Es testificar con poder y autoridad acerca de la verdad. Y eso nos va a ayudar mucho. Entender esto, cuando lo entendemos, nos da una pauta muy, muy, muy buena. ¿Sirve qué? Toma agüita. Se los presenté alguna vez. El versículo más conocido que todos debemos sabernos de memoria, Juan 3:16. Nicodemo, un estudioso de la ley, se acerca con Jesús en la noche y le empieza a preguntar, maestro, ¿cómo puedo aprender esto? Y dice, necesitas nacer de nuevo. Y le expresa uno de los versículos, o en este caso, un elemento muy, muy importante. Y lo sabemos todos de memoria, ¿sí o no? Si lo sabemos, vamos a decirlo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo sabemos. Y así como hablamos del gran mandamiento, existe la gran comisión, que es hacer discípulos. Pero este versículo nos habla de cuán grande es Dios en esto. La mayor explicación, ¿por qué? Porque de tal manera Dios ha amado al mundo. La intensidad, de tal manera, de tal fuerza, con tal intensidad, Dios ama a todos. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza con un gran mandamiento. Amó, da amor, amó al pecador para que se pudiera arrepentir. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran mandamiento. Él lo aplicó. El gran ser supremo que es Dios, el todopoderoso, el que dice yo puedo perdonar y amar, te estoy expresando que doy mi amor con el mayor objetivo al mundo. No es solo Azcapotzalco, Ciudad de México, América Latina, al mundo. Toda América Latina, todos los continentes, Él tiene un gran objetivo. No solamente eso, dio un regalo. Él no se quedó con la expectativa a ver quién viene y se acerca. No, yo lo doy un regalo. Lo mejor que uno puede dar es dar su vida, ¿no? Y envió a su Hijo, ¿no? A su Hijo unigénito, el mayor sacrificio.
Que aún uno, por más creyente que diga yo soy buen cristiano, ¿cuántos darían sus hijos por personas que sean desobedientes? No, la verdad no. Uno diría, no soy Dios, yo no lo hago. Esa es la característica de Dios, Él sí lo hace. Lo hace por nosotros que somos desobedientes, lo ha hecho por gente que es la persona que a veces no soportas. Dios mandó a su Hijo por él, por mí, por ti, por todas esas personas. No solo que se quedó ahí, sino que para que toda persona, chica, adulta, aún con discapacidad, en otro país, con problemas aún de aprendizaje, cualquier tipo de persona, ese es su mayor alcance, que todo aquel que en Él crea, esta es la mayor condición, creer en Dios. Y a partir de ahí creer que Jesucristo ha venido en carne, murió y resucitó. Y por eso podemos decir, Jesús ha resucitado. Y sí, Él ha resucitado. Esa es la gran condición, creer no solamente en Jesús, creer que Él murió, resucitó y ahora reina y vendrá por segunda vez. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. La mayor condenación, nadie se pierda, nadie se vaya al infierno. ¿Cuántos quieren que sus familiares no se pierdan? Levanten la mano. Pues aquí está la comisión de evangelizar, ¿no? Mas tenga, esto es lo mejor, la conquista sobre la muerte, vida eterna, la mayor esperanza. El gran mandato empieza con la gran idea de Dios de enviar a Jesús y mostrarnos lo que es el evangelio. Vamos a seguir aprendiendo sobre lo que es el evangelio y la acción de evangelizar, hablar de las buenas nuevas. Pero una iglesia que no evangeliza se fosiliza. Una iglesia que no evangeliza se fosiliza. Si tú y yo no estamos evangelizando como iglesia, como individuos, pues nos vamos a paralizar. Y ojo, no es para que las iglesias crezcan, es para que el reino de Dios venga a la vida de la gente y se pueda arrepentir y pueda seguir a Jesús. Esa es la idea. Lo tenemos que hablar constantemente, porque si no evangelizamos hasta nos oxidamos. ¿Alguna vez te has oxidado en conocimientos de Dios? ¿Y cómo le hablo? ¿Y ahora qué hago? Y si esta persona ni siquiera es católica, es una persona agnóstica o atea, ¿qué hago con ello? ¿No? ¿Qué hago con esta circunstancia que me está pasando y tengo personas que tienen alguna necesidad? No sé ni siquiera cómo compartirles. Entonces le llamo a alguien que sí sepa, ¿no? Oye pastor, oye fulano y sultano, oye ChatGPT, ¿cómo le hablo a alguien de Jesús? Y ahí está un tema. Tenemos que aprender a evangelizar, tenemos que aprender a movernos. Por eso en las siguientes sesiones, tanto hoy como en las siguientes dos, vamos a estar hablando de ¿qué? Del evangelismo, esta acción de conocer las buenas nuevas de salvación, pero también las malas noticias. Si no conocemos de qué somos salvos, no lo vamos a saber predicar. Solamente vamos a decir es un estilo de vida y vamos a llamarlo como una religión. Un discípulo, una discípula de Jesús conoce qué es el evangelio bien. Lo vivimos constantemente y por eso podemos decir, no hay lugar más grande que estar a tus pies porque reconozco que tú eres mi Salvador. Por eso las canciones tienen un sentido particular. Los salmos, cuando oramos, cuando hacemos iglesia, tienen un significado muy particular. El centro de nuestra vida cristiana es el evangelio, porque por el evangelio vino Jesucristo, por lo cual nosotros nos llamamos discípulos de Jesús. No compartir el evangelio es como tener una cura de un veneno y no compartirlo con nadie. Y eso es algo fuerte. Tú tienes la cura, tienes el evangelio, las buenas noticias de salvación. Pero si no la compartimos, nos volvemos egoístas. ¿Qué crees? El mensaje del evangelio sigue siendo el mismo. Cristo salva, Cristo transforma y Cristo envía. Solamente nos quedamos en los primeros. Repito, el mensaje del evangelio sigue siendo el mismo. Cristo salva. ¿Cuántos han escuchado eso? Cristo salva, Cristo te salva, Cristo te perdona. Entonces sí. Y después el siguiente, Cristo transforma.
Esta es la parte de la santificación, del discipulado, de la lucha en la fe, de dejar cada día nuestra cruz y seguirle, de morir a nuestra carne, de poder vestirnos de luz, de desvestirnos de las tinieblas, de cambiar nuestro carácter, de tener el fruto del Espíritu, de ya no hacer caso a la tentación, de vencer a la tentación, de conocer la concupiscencia. Eso es la transformación. ¿Cuántos han vivido esto? Y saben que estamos en esta lucha. El que empezó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Cristo transforma, pero la tercera parte del mensaje es Cristo envía. La mayoría nos quedamos en el Cristo transforma. Ay, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Dios dice, te ayudo, pero tampoco estás haciendo discípulos. Oye, Dios, es porque yo y mis problemas. Dios dice, sí, pero no estás buscando primeramente mi reino para que puedas ver que yo te he enviado. Yo te envío. Ve y haz discípulos, ve y predica el evangelio. Dios, pero mi familia, Dios, pero mis pendientes y mis problemas. Si tú buscas primeramente mi reino y su justicia, eso que te está preocupando va a ser una añadidura. Yo te voy a proveer, pero hazme caso, obedéceme. No seamos necios como el jardinero, que se hizo muy buena idea hacer una acción y estamos tan ocupados en otras cosas que nos volvemos cuidadores de la pecera y no pescadores de hombres. Que de esta iglesia salgan personas que evangelizan, pero que evangelicen no solamente, sino que discipulen. Van siempre conectados. Evangelizar y discipular van de la mano. De hecho, hay una frase muy buena, dice: evangelizar es como dar hijos a luz, y si no hay discípulos es como dejarlos que ellos corran su vida. No hay guianza y crianza, y entonces está incompleto el gran mandamiento, ¿no?, de hacer discípulos. Es evangelizar y discipular. Si tú evangelizas dando papelitos, hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga, eso no es evangelizar, ¿no? Hay gente que lo puede hacer así. Evangelizar es explicar a la gente y decirle: arrepiéntete, necesitas conocer de Jesús. El problema es que hemos llegado a un mensaje, y ese va a ser la tercera plática que tengamos. Hemos diluido el mensaje y decimos: Dios tiene un plan maravilloso para ti, acéptalo. Y nos quedamos con esa frase en lugar de decir: sí, tiene un plan maravilloso, pero viene de un tema donde tú y yo somos pecadores, que tus mejores planes no han servido. E inclusive el problema como creyentes es de que, como nos quedamos con eso y empezamos la vida cristiana, no vemos que hay muchas batallas. Pero ¿por qué me pasa? Yo que me porto bien y estoy con Dios, me va mal. ¿Alguien alguna vez ha dicho esa frase? Y porque no nos enseñaron que el que sigue a Cristo no es un camino fácil. Jesús lo dijo. De hecho, Jesús los advierte, y voy a hacer la misma advertencia aquí a la iglesia. El seguir a Jesús tiene un costo. Él ya pagó el precio, pero es quitarnos la comodidad. Y no se preocupen, lo seguiremos amando. Pero si tú ya no quieres venir a Cristo, no a la iglesia, sino a Cristo, a comprometerte a ser discípulos, te puedes retirar. Te puedes retirar. Jesús amó a aquellos que decían: maestro bueno, el joven rico, he guardado todos los mandamientos, ¿qué me falta para ganar la vida eterna? Vende todo lo que, dice Jesús, lo amó, y después le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El joven rico se quedó pensando y se fue. Y dice que Jesús lo amó. Dice: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No por rico, sino qué difícil es aquella persona que tiene apegos, no lo suelta por mí. El que no deja padre y madre por causa mía no puede ser mi discípulo. Yo les digo: pueden venir a la reunión y digan: yo nada más vengo porque me agrada, me gusta, me hace sentir bien. Qué padre, bueno, qué fuerte sería que esto se dijera en todas las iglesias. Oigan, los que vienen y se sienten cómodos, se quitan la culpa de venir en domingo a la iglesia, está bien, pero no se sientan mal. Si ya no vienen, Jesús los despacharía y dirían: seguirme a mí tiene un costo. De hecho, después de eso, Jesús le dice a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Ahora les invito aquí en el lugar de los hijos. No habemos hermanos perfectos, pero sí perfectibles. Se vale decir: me agrada venir a la iglesia, pero no me quiero comprometer con Jesús. Adelante. Jesús te seguirá amando, pero también te dirá: tuviste tu chance y tu oportunidad. Eso es fuerte. Lo mismo, si yo le dije: Jesús, quiero seguirte, Jesús, quiero seguirte, quiero servirte, y entonces va a decir: quítate la comodidad, rompe ese espacio y sigue adelante. Repito, el mensaje sigue siendo el mismo. Cristo salva, Cristo transforma, pero también Cristo envía.
te ha enviado a ti y me ha enviado a mí para poder trabajar sobre ello. Ahora, cada creyente es un mensajero en potencia, no es un espectador. Si tú me estás viendo, tú tienes que estar pensando a quiénes voy a compartirles el evangelio y a quiénes voy a predicar el evangelio. Necesitamos trabajarlo. Veamos dos partes de la Biblia donde nos da este gran mandato. En Marcos 16 y Mateo 28. Este es el que nos estamos aprendiendo para memorizar. Se los voy a decir. Y Jesús se acercó diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo amén, y ya acaba el libro de Mateo. Viene la ascensión de Jesucristo, viene el libro de Hechos. Este versículo, porque hemos estado 2 meses, mes y medio, pidiéndoles que lo memoricen. Cuando Jesús te diga, ¿me amas? Sí, le diga sí. Y Jesús diga, si me amas, guardaste mis mandamientos. Sí. Y te dejé un mandato, además de amar al Señor con todo tu corazón, amarme a mí, cuánto has amado a otros. Y si les amas, ¿les has hecho discípulos? Es estar con ellos, es estar orando, es estar al pie del cañón. Y Jesús va a decir, por lo menos 3 años. Yo te enseñé en la Biblia, los evangelios, que 3 años estuve con personas. Unos se alejaron, invertí tiempo, les llamé amigos, les lavé los pies y me traicionaron. No te preocupes, puede pasarte a ti lo mismo. Son personas. Si al maestro se lo hicieron a ti también. Pero que inviertas por lo menos 3 años con una persona enseñándole de Jesús. Ay no, Dios, ya le invité 3 semanas a la iglesia y ya no quiero que vaya. Ya me cansó. Jesús va a decir, ¿es en serio? Si Jesús dio su vida por los demás, ¿qué estamos dando nosotros? Este es el gran mandato. Ahora sí yo lo voy a poner. Si checas ahí el versículo 18, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad, tengo tal poder en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para que ustedes vayan y hagan discípulos. No tengas miedo. No tengas miedo si vas a hablar con alguien que tiene autoridad, con un jefe, con una persona diferente a ti. Ve y haz discípulos. Pero te he dado tal poder y tal autoridad porque quiero que hagas esto. Jesús, al estar en nuestra vida, nos ha dado esa capacidad para poder evangelizar, para que nuestras palabras puedan fluir de acuerdo a su perfecto plan. Es para dar el mensaje. Jesús está aquí y quiere que te arrepientas y permíteme enseñarte lo que Él me ha enseñado. Eso es parte de esto, pero no solamente se queda ahí. Otro evangelio en Marcos capítulo 16. Este es también algo muy bueno y fuerte. Él dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona. Oye, pero es persona de color, es persona con discapacidad, es persona adulta, es menor de edad. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y está hablando aquí, si tú crees y realmente te bautizas es porque estás siendo discípulo. Si no estás siendo discípulo, tú mismo te estás condenando. Y esto es algo fuerte. No solamente es hablar del bautismo como un mandato, sino también como una dinámica de obediencia al discipulado. 2 veces nos lo dice Jesús. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Recordemos que el fruto del evangelismo es el discipulado. Y el fruto del discipulado es la multiplicación de la iglesia. Repito, el fruto del evangelismo, cuando tú y yo compartimos esto de las buenas nuevas, es el discipulado. Y el fruto del discipulado es la multiplicación de la iglesia. Si nosotros discipulamos, es porque ya hemos evangelizado. Les repito la frase que les dije hace rato: evangelizar sin discipular es traer bebés al mundo y dejarlos solos. Ya le compartí de Jesús a mi compañero de trabajo, ya les hablé de Jesús a mis hijos, a mis compañeros, y ya les discipulaste. No, qué fuerte, es como traer bebés al mundo y dejarlos solos. Si tú evangelizas,
tú discipulas, o por lo menos dejas la semilla del evangelio y tratas de dejar encargado a esa persona en un espacio donde lo puedan cuidar. No viene en la Biblia, pero probablemente Dios nos va a pedir cuentas de la gente a la que le evangelizamos y no les dimos seguimiento. Pues ya le compartí de Jesús, sí, pero lo dejaste en un lugar donde pueda crecer su fe, porque te vuelves como un padre espiritual. Repetimos esa frase: evangelizar es como traer hijos al mundo, y sin discipular es como dejarlos solos, y eso sería algo fuerte. Si a alguien yo le voy a compartir de Jesús, tengo que decir: ¿y dónde vives? Conozco alguna iglesia que te quede cerca de tu casa, o mira, hay algún plan que puedas utilizar. Mira, te recomiendo a YouVersion, y aquí planes de discipulado, pero te puedo contactar posteriormente. Eso tendríamos que hacer. Eso es parte de lo que Dios nos solicita. Tenemos que aprender a movilizarnos. Veamos solamente, como mi primer parte de la conclusión, veamos qué es lo que dice Marcos 16, Mateo 28. Ambos presentan a Cristo. Marcos 16 presenta a Cristo como el Salvador. El que creyere en Él será salvo. Mateo lo menciona como el Señor y Maestro. Señor, porque tengo toda potestad en el cielo como en la tierra. Y después dice: y vayan, enséñenles lo que han aprendido de mí. Si ven, es algo complementario. No solamente lo vemos como Salvador, sino como Señor y Maestro. Y en ambos elementos sus propios discípulos mencionan lo siguiente. Marcos dice: es toda criatura. Y hay dos opciones: va a haber gente que no cree y va a haber gente que cree. ¿Te ha pasado que compartes el evangelio y hay gente que no cree? Nuestro trabajo no es convencer, es dar el mensaje. Va a haber gente que no crea. Los que estamos leyendo Apocalipsis, ya estamos en capítulo 16, 18, y leímos el 18, la Gran Babilonia. Eso es fuerte, y habla de que hay gente, lo leímos el viernes, que no quiere creer en Jesús, y para ellos está preparado, y véanlo en YouTube, el lago de fuego. No es discriminación de un Dios malo, es un Dios justo, que el que no cree será condenado. Y ese es el evangelio. Es más, si tú no crees hoy en Jesús, ya estás condenado. Puedes creerle cosas a Él, pero si no le crees a Jesús en plena capacidad de tu conciencia, ya has sido condenado. Simplemente por esto. La creencia es una acción voluntaria y cognitiva. No es algo del azar, no es un sentimiento, no es algo que se quede ahí. Por eso cuando yo les he compartido de Jesús y le digo: ¿tú no crees? No puedo hacer más por ti. ¿Y qué crees? En el fondo, si son gente muy aventada y me dicen: no, pues yo no tengo que creer. Bueno, en definitiva tú te condenas y yo sé a dónde vas a estar. Lo dice la Biblia. Por eso oramos para que la gente se arrepienta. Por eso oramos para que la gente se arrepienta. Y bueno, después dice: los que creen, por supuesto, empiezan a predicar el evangelio y empiezan a obedecer como discípulos. Son bautizados. Y en ese bautizo enseñan a otros lo que les han enseñado y hacen discípulos. Nosotros tenemos estas dos áreas. Un discípulo hace obra de evangelista, predica el evangelio, pero también hace obra de maestro, les enseña a los otros lo que han aprendido de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que no sabemos todo de la Biblia? Pero lo poco que sepamos, Dios nos va a pedir cuentas. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Sí, nos dicen: no se hagan maestros algunos, porque van a recibir mayor condenación. Pero no importa si sabes mucho o poco. De lo poco que sabemos, Dios nos va a pedir cuentas. Y aquí, bueno, yo sé que la mayoría lleva más de 6 meses de cristianos, de creyentes. Nos va a pedir cuentas de ese conocimiento de 6 meses o más, ¿no? Por eso es la urgencia de poder enseñar a otros y discipularles. Yo quiero concluir esta parte con ustedes con las siguientes preguntas. Anótenlas en su celular, porque Dios nos va a juzgar por lo que sabemos, ¿no? Sáquenle foto, váyanselas contestando. Son preguntas detonantes para que en esta semana y los días que estemos hablando de ello podamos responderlas. ¿Cuál es el mandato que Dios nos dio?
y lo pienses toda la semana. Amar al prójimo. Sí, lo amas dándole las buenas nuevas de salvación. Ayudar al prójimo. Le ayudas predicando el evangelio, es el gran mandato. Haz el bien sin mirar a quién. No, te manda a ser discípulos. Suena bonito eso, muy coloquial, pero qué feo es que la verdad se disuelva en eso. Hay que amar a la gente, aún a los difíciles de amar. Sí, pero les amamos mostrándoles el evangelio, ¿no? Ese es el gran mandato. Segunda, ¿qué es el evangelio? Porque ahorita no te lo describí en esta plática, lo vamos a describir en la siguiente sesión. ¿Qué es el evangelio? Ya hemos hablado, son las buenas nuevas, sí, pero hablar de buenas nuevas también es hablar de malas noticias. Y hablar de malas noticias también es hablar de cosas que no podemos hacer por nuestra propia cuenta, ¿no? Esto es el evangelio. Y siguiente, ¿cómo debo alcanzar a las personas que están alrededor de mí? Si tú eres creyente en Cristo Jesús y eres su discípulo, su discípula, tú ya deberías estar contestándote esta pregunta: ¿cómo puedo alcanzar a las personas que están alrededor de mí? Familiares, parientes, amigos, conocidos, alumnos, compañeros. En mi oficio como psicólogo, a mis pacientes, al final de la terapia les hablo de Jesús. Si son creyentes, les hablo de Jesús. A mis alumnos en la UNAM, aún a los refugios a los que voy. Inclusive cuando trabajaba para la PGR, para el DIF, aún en refugios, hasta Karen me acompañó, saben que soy creyente, que soy cristiano. Algunos me han cerrado las puertas por eso, no importa, y que comparto el evangelio. Y si les digo, todo esto es en lo profesional, en la terapia psicológica, trauma, pero viene el plus: sería mala persona y mal hijo si no obedezco a papá. Y en los negocios de mi papá tengo que estar. ¿Cuál es tu papá? Mi papá es Dios. Me dice que toda criatura tiene que arrepentirse. Y lo estuve aprendiendo un poquito antes de que empezáramos a pastorear aquí. ¿Cómo tienes que trabajar con las personas que tienes a tu alrededor? Clientes, pacientes, alumnos, usuarios. A toda criatura, o sea, a toda persona que tú tengas alrededor, tendrás que compartirle. La siguiente es: ¿qué es un discípulo de Jesús? Porque es muy fácil decirlo. De hecho, como iglesia empezamos estas clases al estilo de Jesús. Y era entender que Jesús quiere discípulos, no quiere fans, no quiere creyentes porque el diablo cree y tiembla. Y ojo, no quiere siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Él les llama amigos, y el amigo es más íntimo. Y todavía el amigo lo lleva a un proceso más íntimo: hijos. Porque el hijo hereda, el amigo no hereda. El siervo no hereda, el hijo hereda. En lugar de los hijos queremos que haya hijos de Dios. Si hay primos y sobrinos de Dios, les decimos que pueden ser hijos de Dios. Pero si tú eres sobrino, primo, que tú dices no tengo esta cercanía con Dios, acércate con Dios y eso va a ayudar. Después, ¿qué no es el discipulado? Venimos de espacios, lugares donde el discipulado es un conjunto de clases, que terminando tu conjunto de clases ya terminaste el discipulado, y eso no es lo único. La enseñanza no es lo único en el discipulado, es caminar, es tener a alguien al lado. Lo vamos a ver, el discipulado es tener a alguien al lado que esté en las buenas y en las malas, no solamente en un salón de clases, que te ayude a orar, a llorar, a reír, que te sientas pastoreado. Levanten la mano, ¿quién se sabe pastoreado por un humano aquí en la tierra en este momento? Que te estén mentoreando, pastoreando, discipulando. Levanta la mano, levántala bien en alto, la necesito ver. Los que no, platiquemos al final, porque de eso se trata la iglesia, que te sepas pastoreado y acompañado. No solamente que digas el Señor es mi pastor. Sí, el Señor es tu pastor y nada te faltará y Él es bendito, ¿no? Pero que nosotros como pastores, y si tú quieres que te discipulemos, te guiemos a Jesús. No todos levantaron la mano. Puedes venir a una iglesia y no sentirte parte de una familia, y eso es fuerte. La familia, aunque no es perfecta, nos ayudamos. Y por eso el discipulado incluye que sepamos qué no es el discipulado, qué es el discipulado. Las dos más fuertes para mí es: ¿estoy haciendo discípulos? Vete contestando esto: ¿estoy haciendo discípulos? Si a mis hijos les estoy enseñando a orar, a leer la Biblia, a cómo obedecer a su papá, a su mamá, a cómo responder en la escuela ante situaciones extremas de género, de violencia, bullying, ese es un discipulado. Si tú estás agarrando a alguien a decirle: mira, así se lee, así se ora, así caminemos, así actuaba Jesús, platícame tu tema, y lo platicamos, conversemos, hagamos algo, ese es discipulado. ¿Estás haciendo discípulos? Si no,
no estás cumpliendo con el gran mandato. Estás haciendo todo lo que el jardinero hizo alrededor de la casa, pero no lo que el dueño de la casa pidió. Y para mí esta es la última. ¿Qué tipo de discípulo soy? Para aquellos que sí los están mentoreando, discipulando y pastoreando, la pregunta es: ¿qué tipo de discípulo soy? ¿Soy un Judas que después de estar con una persona le digo, vete muy lejos? ¿Soy un Pedro que no me gusta pero obedezco? ¿Soy un Juan que digo, Dios, prefiero obedecer a las buenas y te amo? Y estoy obedeciendo a este amigo, a esta persona, a este mentor, a este pastor, a este discipulador. ¿Qué tipo de discípulo o discípula eres? ¿Eres el que solamente acude a Jesús cuando tiene problemas? ¿Eres el que estás con o sin problemas con Jesús y con la gente que te ama? ¿No? El que es buen discípulo sabe este versículo de Proverbios: fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Un discípulo que es fiel dice: aquí estoy, avanzo y me muevo. ¿Qué tipo de discípulo eres? Si tú dices, no soy discípulo de nadie, no tengo a alguien que me esté discipulando. Un discípulo está siendo discipulado y tiene discípulos, y tus discípulos están haciendo discípulos. Si solamente dices tengo discípulos y tus discípulos no están haciendo discípulos, no eres discípulo. Eso lo vamos a ver en discipulado. Porque tú le dices, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2, esto te encargo, que has aprendido de mí, Timoteo, que enseñes a hombres que sepan enseñar a otros hombres lo que te he enseñado yo. Ese es un discipulado. Y lo estamos viendo en las clases inclusive de paternidad. El diseño de Dios es la paternidad, y una de ellas es el discipulado. ¿Cómo lo va mostrando así? Para ello, tú respóndete estas preguntas. Yo dije que era mi término final, porque quiero hacer esto. Vamos a estar evangelizando y hablando del amor de Dios. Y es un anuncio, es un mensaje. Necesitas de Jesús. Es un mensaje de amor. Pero si en el mensaje de amor no expresamos que lo más importante de ese mensaje de amor es la cruz, nuestro mensaje se queda limitado. Dios te ama, sí, pero pagó un precio por ti y por mí. Porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Porque había muchas cosas malas ahí. Y por amor, Dios envió a su Hijo para que tú y yo podamos creer en Él. Y te lo tengo que decir porque me amó y me mandó a ser discípulos. Te quiero compartir de este amor de Jesús. Y Dios no nos mandó a ser más creyentes de Jesús, nos mandó a ser discípulos. Yo crecí en una iglesia bautista, fui líder y nunca me habían enseñado la urgencia de enseñar a ser discípulos. De hecho aprendí, yo era de los que llevaba a la iglesia amigos, decía, te invito a la iglesia para que estuvieran en la iglesia, pero no con Cristo Jesús. Y ahora que los estoy contactando entendiendo esto, digo, yo llevé a muchos a la iglesia, no los llevé a Cristo. Y si los llevé a Cristo, jamás les encargué a alguien o un discipulado. Los dejé a un equipo a lo mejor de consolidación, pero consolidación no es igual a discipular. Consolidar es, a ver, ¿entendiste lo que escuchaste? Y Dios me va a pedir cuentas por cada uno de los chavos que llevé y no discipulé. Si tú has hablado a alguien de Jesús y no lo has discipulado o no lo has encargado con alguien, Dios te va a pedir cuentas de eso. Y con urgencia, por eso me acerco con ustedes. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás tú? Por lo menos nos sentamos en un lugar, en un Talks, en el McDonald's, donde sea. ¿Qué necesitas? Porque necesito discipularte, que tú entiendas que tienes que hacer discípulos, para que los que Dios me dio, ninguno se pierda. Y tú dirás, y lo vamos a ver en discipulado, ¿y Dios quién me dio? Pues como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son ovejas no siguen, ¿no? Si tú estás discipulando a alguien y no te escucha, pues no, creo que aquí no es. Ya no queda en mí, queda en ti. Por eso nos esforzamos en discipularles, en que obedezcan sobre todo el gran mandato. Oremos. Cristo Jesús, durante el mes de abril y mayo estamos aprendiendo esto, pero lo has dicho desde hace mucho tiempo: id y hacer discípulos. De nada sirve que cantemos, sirvamos,
prediquemos si no hacemos discípulos? ¿Te interesa que sean salvas las personas? ¿Te interesa que conozcan de ti, Cristo Jesús, que se arrepientan de sus pecados? Hoy te pido, Dios, que este gran mandato, esta gran comisión, no la olvidemos. Yo quiero que la iglesia recuerde a lo que nos has mandado a hacer. El servicio en la iglesia es bueno, el aprender la palabra es excelente, pero hacer discípulos es completar este servicio y este amor por la palabra. Yo te pido, Dios, que seamos discipuladores, que tengamos este corazón del evangelio hacia los demás. Despabilanos, quítanos esto que hace que nos enfoquemos tanto en nuestra vida. Y no está mal tener la vida que tú nos das, una vida en abundancia, pero que podamos compartir el evangelio a otros. Guíanos, Cristo Jesús. El cielo celebra a los que se arrepienten, pero la tierra necesita discípulos que permanezcan. En el cielo hay fiesta cuando alguien se arrepiente, pero tú quieres que haya discípulos que den la vida por sus amigos, la vida por ti. Te pido, Espíritu Santo, que nos retes a hacer obra de evangelistas, pero también que seamos discípulos. Gracias porque nos permites hablar de esto el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. No fuimos salvados para sentarnos. Fuimos salvados para ir y multiplicarnos en hijos de Dios, que otros sean hijos e hijas de Dios. Si dio Cristo su vida por las almas, ¿qué estamos dando tú y yo? Siguiente domingo seguiremos hablando de lo que es el evangelio, el discipulado, las buenas nuevas de salvación. De hecho, nos va a acompañar un ministerio que se encarga de evangelizar y hablar de esto, para que podamos comprender la urgencia del evangelismo. Nos vamos a retirar con esta oración. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de los que están aquí presentes. Que el Señor muestre el evangelio en sus corazones y eso los lleve a predicar paz. Benditos sean sus pies que anuncien el evangelio. Benditos sean su boca cuando hablen la palabra de Dios y alguien les pida sobre su fe respuesta. Que el Espíritu Santo les dé valor y denuedo en esta semana para poder hablar de Cristo Jesús, con sus actos, con sus palabras, con su vida completa. Benditas sean iglesia, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, estamos aquí. Nos vemos mañana, lunes a las 7 en el Zoom, miércoles en Zoom en la clase. El último viernes de mayo vamos al hospital a evangelizar, no solamente a dar comida o a dar un kit. Vayan, tenemos 2 turnos, 8:30 y 10:30. Evangelizamos, ayudamos, hacemos algo. Vayan, se pone muy bueno y así compartimos de Jesús. ¿De acuerdo?